Profesor, yo soy Bieler Cristian Suárez Chaguara y responderé la pregunta número uno. En el transcurso de los años se ha visto que el capital de trabajo ha tenido un ligero aumento, y esto es debido a que las predicciones de clientes por años son constantes. En donde sí se ve variación es en los ingresos, ya que la inflación afecta a los precios. También se ve que el capital de trabajo está relacionado con el aumento en las ventas. Esto quiere decir que si nosotros disminuimos la cantidad de clientes por año, vamos a ver que el capital de trabajo va a tener una considerable disminución, ¿sí? Pero si nosotros disminuimos la cantidad de precio por año, entonces el capital de trabajo no va a tener tanta disminución, ¿sí? Va a ser leve. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que el capital de trabajo tiene tres aspectos importantes, que son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el inventario. Para nuestro negocio, ¿no? En este caso de restaurantes, nuestras cuentas por cobrar son mínimas, ya que provienen de nuestros clientes que nos pagan ya sea al contado o con tarjeta. Si fuera que nos pagan con tarjeta, entonces tendría una demora de aproximadamente 2 días para nosotros poder tener el flujo de efectivo, ¿ya? Donde sí tenemos que tener cuidados en las cuentas por pagar, ya que la moneda está afecta a fluctuaciones al momento de realizar los pagos. Si fuese el caso, ya, podría pasar que en cierto año el restaurante quede corto en su presupuesto de capital de trabajo. ¿Ok? Ya para terminar, eh, en el inventario, allí podría existir ya un importe considerable en el caso de los vinos, pero no en los productos predecibles, ya que son de rápida rotación. ¿Ya? Por lo tanto, el costo de inventario no implicaría mucha inmovilización del dinero, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Gracias. Profesor, mi nombre es María Luisa Pascual Ramos. Voy a resolver la pregunta 2. Con respecto a la TEA, nuestro endeudamiento es alto. Por ello, un aumento en la tasa de interés solo afectaría al BPN, porque incrementaría nuestro WAC. Y al ser un TEA mayor hace que nuestro BPN disminuya. Sin embargo, un incremento del porcentaje en el déficit haría que nuestro WAC disminuya y en consecuencia de ello obtendríamos un BPN mayor. Por lo tanto, para este proyecto es mejor endeudarse con una estructura de financiamiento mayor, pero manteniendo la misma tasa constante. Además, lo más importante es obtener la menor tasa de interés posible con un endeudamiento mayor. Algo que solo se podrá conseguir si la empresa Timpo mantiene una estructura patrimonial sólida, porque recibiría menos intereses. Porque el banco le daría una tasa menor de interés. Por otro lado, en el impuesto a la renta, al ser una política fiscal del país, aquí en Perú, donde opera, que es el 29.5%, no es una variable que se pueda cambiar. Sin embargo, donde sí podemos obtener un beneficio de su parte es en el escudo fiscal, ya que aplica un descuento impositivo del 29.5% a los intereses de la deuda, que es algo positivo. Para este proyecto se observa que si aumentamos el nivel de la inversión o la deuda, el valor final del BPN no se vería afectado. Caso contrario, sucede con una tasa impositiva menor al 29.5%. Finalmente, si existiese un supuesto de que la tasa se podría manejar, debemos recordar que una tasa de impuesto más alta solo perjudicaría el BPN. En cuanto a las variables del financiamiento, tenemos el EFICI, el equity, pero las variables a favor del financiamiento sería el TEA, porque sería conveniente para el inversionista.
y la tasa de impuesto, porque con una menor tasa de impuestos se obtendría un mayor BPN, así como en una menor TEA, también se obtendría un mayor beneficio para el FSNI. Buenas noches, profesor Jacob. Mi nombre es Mr. Gil y yo voy a resolver la pregunta número 3. Respecto al flujo de caja de libre disponibilidad, las tres variables más importantes a nivel económico que pueden hacer que varíe significativamente la rentabilidad son la fijación del precio, la fijación de la demanda o la cantidad de clientes y un nivel adecuado de inversión. En esta oportunidad no vamos a tocar los costos variables porque son proporcionales a las ventas y tampoco los costos fijos porque son inamovibles. El proyecto TIMPU nos indica que sus precios están en términos reales. Supongamos que el mercado entra en recesión y nosotros tenemos que asumir una estrategia de reducción de precio para mantener la misma cantidad de clientes o la misma demanda. Lo que necesitamos saber es cuánto es el monto máximo o el porcentaje máximo que necesitamos para reducir el precio sin que nuestra rentabilidad se vea afectada o sin llegar a pérdida. Eso quiere decir que necesitamos determinar el punto de equilibrio. Haciendo los cálculos respectivos al proyecto, obtenemos que podemos reducir hasta en un 21% sin afectar la rentabilidad del proyecto. Respecto a la demanda, nos indica que inicialmente tienen un promedio de 120.000 clientes con los que van a empezar ese proyecto. Si nos ponemos a pensar en la situación en la que se encuentra el Perú y el mundo, en donde el rubro de restaurantes no van a poder operar por meses o se ven obligados a reducir la cantidad de sus operaciones. Es importante saber cuánto es el monto mínimo de clientes que tengo que atender para que mi demanda, para que mi rentabilidad no se vea afectada. Entonces, haciendo los cálculos respectivos con el proyecto, determinamos que podemos reducir la demanda hasta en un 21%. Esto quiere decir que tanto el precio y la cantidad de clientes soportan una reducción de hasta 21% y aún así se mantienen rentables. Entonces, esto nos dice que el proyecto es rentable y que además es poco sensible al precio y a la cantidad, ¿no? Y que es firme respecto a la rentabilidad. Ahora, finalmente, el nivel de inversión. Si nosotros incrementamos nuestro nivel de inversión hasta en un 273%, con un monto de hasta 1.215.240 dólares, el proyecto aún sigue siendo rentable. Esto quiere decir que la fortaleza de rentabilidad que tiene el proyecto, a pesar de que sus variables económicas más importantes varíen, es estable. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Steven Pantigoso Marcelo y estas son las respuestas y el análisis de la pregunta 4 acerca de la determinación del COC, el método CAM y el riesgo país por el cual estamos pasando. Como se puede observar, para poder analizar y hallar el COC, primero tenemos que hallar el beta desapalancado, que mediante la fórmula tenemos para la empresa A un 0.73, 0.66 y para la empresa C un 0.47, que el beta promedio sería un 0.62. En base a eso y a los datos que tenemos, con el financiamiento del 70%, un aporte de capital del 30% y el promedio de la estructura de la deuda, que es básicamente la división entre el financiamiento y el aporte, que es 2.3, y el impuesto a la renta, podemos obtener el beta apalancado del proyecto, que es 1.64. Ahora con ese beta apalancado podemos hallar el COC.
que básicamente es mediante la fórmula del COC proyectado vendría a ser un 4.68. Bueno, continuando con el COC proyectado, que es un 24.68, que es la tasa de rentabilidad mínima que todo inversionista requiere para el proyecto, podemos analizar que el indicador ENVI, que es el principal indicador de riesgo del Perú, se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro norteamericano. Con este número sí se estima que el riesgo político, que para el caso es 2.5%, y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales, como inversionistas y con el riesgo país ya mencionado, no es muy fiable invertir en el proyecto, ya que el tiempo de retorno de nuestra inversión se extendería demasiado y el coproyectado es un coproyectado muy elevado para el proyecto. Ahora, para la tasa libre de riesgo depende de los bonos norteamericanos. Actualmente este bono está en un 0.62%, una cifra que ha ido disminuyendo desde que empezó la pandemia de manera proporcional, ya que presentaba este comportamiento a la baja pasada la crisis económica del 2008. Que la tasa libre de riesgo sea pequeña sí incrementa la prima de riesgo, y dependiendo del sector en que incursionemos hará que el valor de nuestro dinero encarezca, y quizás por ello desechemos un negocio que, evaluado con otro riesgo, sí podría ser atractivo. Cabe mencionar que actualmente a la fecha el riesgo país de Perú es en 1.8% en comparación a otros países de la región. Eso indica por qué las inversiones extranjeras aún se siguen manteniendo en nuestro país. Para su uso del CAM, ambas variables suman a la afectación del COC, que es directamente proporcional, y al ser porcentajes pequeños no tiene mucha incidencia en el cálculo de este, como si las tienen las betas. Bueno, para finalizar, hay que invertir más y en pensar en qué sector se puede incursionar, seguido de un análisis de riesgo del país, como ya lo mencionaba anteriormente, donde invertiremos para tener una adecuada percepción de cuánto debemos cotizar nuestro dinero como accionistas o inversionistas.